Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas del diván, un lugar para platicar. El día de hoy tenemos un tema de política, ya saben ustedes que también aquí tocamos todos los temas y le damos voces a los jóvenes políticos. Y esta vez, de nueva cuenta, porque me lo solicitaron, tengo a Luis Piña con el tema Los jóvenes en la política. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, muchas gracias. Aquí emocionado de poder regresar, poder retomar estos temas tan importantes en- a considerar en la política actual mexicana. Pues empezamos, el micrófono te lo cedo, es todo tuyo y arráncate, ¿qué es lo que más te gusta? Perfecto, ay, muchas gracias. Bueno, primero, después de agradecer tan bonita y tan buena oportunidad que me están brindando al poder yo platicarles algunas cosas sobre lo que estamos viviendo actualmente en México, los jóvenes. Primero, en México los jóvenes son líderes del cambio. Juntos podemos construir alternativas que ayuden a todos los jóvenes, dentro de los que estamos escuchando esto, a alejarse de los vicios, a tener participación conjunta, a tener un lugar donde nos puedan escuchar. Este es el momento y este es el punto primordial que vamos a tocar hoy. Hoy tengo la posibilidad de compartirles cómo se ha estado entramando la política nacional en respecto a los jóvenes y cómo los jóvenes se han inmiscuido y cómo han participado en la política actual mexicana, una para el otro y el otro para una. O sea, un dando y dando. Exactamente, así vemos cómo está la relación, cómo qué tanto las políticas públicas o qué tanto las legislaturas o el propio gobierno está enfocado hacia los jóvenes y qué tanto los jóvenes se están interesando en estas mismas o qué tanto se están viendo afectados por las mismas. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Sí muy integrados o muy separados por los ideales políticos? Mira, un patrón que gracias a Dios he podido ver y que me ha emocionado mucho es que cada vez los jóvenes se van involucrando más en la política, cada vez tienen más participación y cada vez se ven más interesados y pueden conocer un poquito más acerca de esto gracias en parte a las redes sociales, a todo el auge que se le ha dado a la política. ¿Qué hay aquí? Aquí siempre tiene que haber un punto malo. Y aquí es la polarización que se nos está teniendo desde diferentes ámbitos de gobierno. Aquí estamos viendo una polarización encarnada o engendrada por el gobierno federal y eso es algo que pues no beneficia mucho a los jóvenes que digamos una polarización, pero también en algún punto si podemos, si vemos desde la manera positiva, si podemos salir de este punto de polarización, los jóvenes estarían súper conocerían súper bien sobre la política actual mexicana y entenderían cómo están las relaciones o cómo están los acontecimientos nuevos para nosotros. ¿Y qué hay de nuevo para ustedes? A ver, explícame, platícame. Bueno, yo les voy a contar, por ejemplo, y esta vez desde mi punto de vista personal y después vemos un poco de datos. Desde mi punto de vista, la semana pasada, el día miércoles, tuve la oportunidad de asistir a la Cámara de Diputados con respecto al foro sobre los derechos reproductivos y sexuales de las personas jóvenes en México. Esto en camino a la nueva ley de las juventudes. Ahí Ujú. tuve la oportunidad de convivir con diferentes jóvenes de toda la República y escuchar diferentes peticiones, necesidades, inconformidades y también propuestas para la nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? A ver, platícamela. Esta nueva ley se basa ya quieren tener un poquito más de dirección hacia cómo podrían ser los delitos sexuales enfocados hacia los jóvenes, cómo podrían ser en diferente, cómo pueden catalogar los acosos, los derechos, digo, los problemas que tengan diferentes jóvenes a la hora de ejercer sus derechos sexuales, cómo estaría dentro del punto de vista legal visto el aborto ya, pero en jóvenes, en personas cercanas a los 18, poquito mayores o poquito menores. Está dentro desde de los 16 a los 20 años, está considerando esta ley tener algunas restricciones, dar nuevos parámetros
para analizar cómo se podría dar el aspecto jurídico dentro del análisis propio de los delitos que se conformen en estos jóvenes o de los acontecimientos nuevos que pasen. Y ahí es que yo no tuve la oportunidad, no quise quitarle la oportunidad a otros jóvenes que no pudieran hablar. Yo en mi parte, en mi intervención que tuve dentro de este foro, mi dirección no fue hacia los derechos, no fue hacia qué tanto necesitan las personas de diferentes comunidades para tal cosa, sino lo que verdaderamente yo sentí que se necesitaba preguntar en este mismo foro y se necesitaba escuchar y quise hacer un llamado, porque mi pregunta y mi intervención fue una pregunta y un llamado. Yo pregunté cómo los jóvenes de este foro y cómo los jóvenes de toda la nación podrían hacerse escuchar a la hora de votar esta nueva ley, porque como sabemos, la mayoría de los que integran la Cámara de Diputados no son jóvenes y ellos van a aprobar una ley que nos va a regir o que nos va a al menos orientar hacia cómo vamos a poder vivir nuestra sexualidad y todos nuestros derechos reproductivos. Entonces, mi propuesta y mi pregunta fue hacer un llamado a los jóvenes que estuvieran en este foro para poder alzar su voz, para que podamos enriquecer este nuevo camino, esta nueva ley, para que de verdad tenga un impacto positivo y sea de verdad construida por jóvenes, no por adultos que crean lo que es mejor para los jóvenes, sino por jóvenes. ¿Cuántos participaron en el foro? Hubieron 60 jóvenes junto con sus diferentes ayudantes, sus diferentes Ujú. acompañantes, pero en la participación primordial y principal fueron 60 jóvenes con la estadía de 3 diputadas y 6 cabeceras de asociaciones civiles a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántos días fue? ¿Qué se Eh, propuso más? Justamente, dentro de las propias, duró más o menos unas 2 horas y media, se alargó un poco, Ujú. pero fue enriquecedor. La mayoría de los participantes claramente participó, hubo muchas propuestas, hubo algunas preguntas de diferentes personalidades representando a diferentes comunidades, por ejemplo, LGBT, diferentes madres solteras, jóvenes. Había también diferentes compañeros de la misma comunidad LGBT, pero de diferentes estados, que Ujú. estuvieron preguntándole a los legisladores presentes qué podían hacer o cómo iba direccionada la ley. Y justamente lo que nos preocupó mucho es de que una de los 3 diputados, o sea, suponíamos que todos deberían tener un conocimiento explícito, implícito y amplio sobre lo que debería considerar esta ley, pero uno no nos pudo contestar bien sobre las preguntas, nos dejó a veces con la pregunta al aire, no supimos si nos respondió o si nada, nos dio como que un discurso político y raramente esta misma fue del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en pocas palabras, Morena. De ahí tuvimos, pues, tratamos de entender, pero también fue un punto a resaltar de esto. Este foro dura aproximadamente un mes y medio antes de que ya se lleve a discusión y se está debatiendo todos los miércoles. Este miércoles hubo una excepción por la Comisión de Juventudes, ya que tuvieron un empate de horarios con la Comisión de Transparencia, Ajá. creo, y no pudieron efectuar este mismo foro, pero la siguiente semana se va a retomar y se va a seguir. De todo lo que se propuso, junto con lo tuyo, ¿cuál fue el más importante que tú hayas dicho? Este es el que yo creo que se va a ir enfocando. Es Hay el un primer punto. punto. Exacto, hay un punto importante que pude analizar y que no se me hizo el más correcto, que yo creo que se debería hacer un análisis de que dentro de los grupos que tuvimos ahí en el foro y que de las personas con las que tuve la oportunidad de hablar, pudimos al menos prever para la próxima intervención que vamos a tener, es sobre
¿Qué pasa? El capítulo, no recuerdo cómo se llama el capítulo, pero se basaba sobre qué pasaría si en este rango un joven con necesidades fisiológicas o meramente recreativas consumía algún tipo de droga. En este caso se llevaba el caso de la marihuana. Lamentablemente, algo que nos sorprendió mucho a los jóvenes es que todavía se les quiere criminalizar a los jóvenes aún con necesidades patológicas. Esto es algo que nos llamó mucho la atención porque todavía siguen queriendo dentro de algún punto el Estado o los congresistas, los legisladores, quieren seguir criminalizando algo que ya no puede ser criminalizable. Quieren seguir imponiendo dentro de alguno de sus aspectos morales o dentro de sus aspectos, no sé de dónde venga esa creencia todavía de que se le necesita criminalizar al joven que consume cualquier tipo de droga psicoactiva en vez de considerarlo como un paciente nada más, no como un criminal. Considerarlo como un criminal es más, ha demostrado ser contraproducente, genera más problemas dentro de la misma sociedad, genera más inconformidad y hasta genera otro, se le derivan diferentes delitos a esto mismo, ya que se le criminaliza y el propio joven está obligado para mantener su propia seguridad jurídica, romper otras normas jurídicas. O sea, esto es completamente... no entendimos cómo todavía se le quiere seguir criminalizando. Lo mismo pasó con las mujeres que quisieran abortar en su edad temprana. De esto hablamos claramente de los 18 a los 20. Aquí no se Sí. consideró ningún estatuto como se está considerando en diferentes partes de la República, en estados, por ejemplo, como en Hidalgo, en Ciudad de México, en Oaxaca, sobre el límite de meses para que pudiera abortar, sino que esta ley consideraba un delito ya abortar en cualquier mes a las mujeres jóvenes, no importando el motivo, ¿sabe? No sin importar si fue por medio de una violación, por medio consensuado, no importa, se le criminaliza aún así a la mujer queriendo todavía abortar y todavía eso es algo que no podemos considerar, no podemos... lamentablemente eso fue uno de los últimos puntos que nosotros tuvimos la inconformidad, pero como fue uno de los últimos puntos a tocar, no Ujú. pudimos tener la oportunidad de hablar, pero no podemos concebir que todavía el Estado quiera decidir sobre las decisiones que pueda tomar una propia mujer ante su cuerpo. Nosotros como jóvenes estamos claramente conscientes de la libertad que puede tener una mujer en su cuerpo y no podemos seguir permitiendo que hasta en leyes que nos involucran a nosotros los jóvenes, ya no sea en una ley general, sino hasta ahora en una ley para jóvenes, nos siguen queriendo criminalizar a las mujeres por hacer decidir o decidir de su cuerpo. Ese es un concepto que ya no podemos seguir abarcando. Bueno, es que es un concepto ya muy viejo, el de criminalidad o el de el aborto, realmente. Yo te puedo decir, yo soy provida y he conocido y tuve un caso de una chiquilla de 14 años violada por 5 hombres, por 5, ¿eh? A los 14 años y así tuvo el bebé. Y lo amaba y lo adoraba y ella dijo, no, yo no pienso abortar. Y desde ahí a mí se me quedó, dije, pues provida, ¿por qué si tú tienes una relación y sales embarazada, no vas a quedar el producto? Y ahora, con el uso de las drogas, lo que quieren hacer, criminalizar a los que lo consumen, pero cierta cantidad o cuánta cantidad se debe de usar. Estaba el marco legal en el que se tenían, creo que eran los 15 gramos o los 20 gramos Ujú. por individuo, pero esta vez ya tratamos de entender cómo cómo siguen queriendo manipular y cómo siguen queriendo controlar la cantidad. Aquí no podemos, los jóvenes no estamos ya, o sea, lo que nosotros los jóvenes queremos y lo que justamente en el mismo foro se consensuó es de que los jóvenes no queremos una criminalización, queremos una apertura, queremos una libertad, no queremos una nueva ley. O sea, si ya está la ley general,
la ley penal, ya tenemos todas las consideraciones que nos podría pasar a nosotros los jóvenes y tenemos el registro para menores. No queremos otra ley y otro apoyo para las entidades jurídicas para que nos puedan criminalizar a nosotros. O sea, ¿qué incentivo para nosotros o para las personas que participen en estos foros o que vayan a conocer sobre esta ley, qué incentivo le podrías dar de decir verdaderamente necesito o quiero que se voten o quiero decirle al diputado que a mí me representa que vote por esta ley cuando esta misma ley está mermando mis libertades, está quitándome libertades y está otra vez criminalizándome hasta el doble por si haría algo que dentro del Estatuto General sería ilegal? Ahora quieren retomar otra ley para todavía confirmar que es ilegal. Nosotros no queremos vivir en la ilegalidad. Y no digo ya nosotros como alguien que se droga o alguien, hay diferentes y hay mil y un conceptos, mil y un acciones que pueden verse tomadas en cuenta y la ley no puede ser omnipresente y no puede ser todopoderosa para saber cómo pueden ser las situaciones diferentes de cada individuo. Es justamente lo que nosotros planteamos, de que no puede tomarse en consideración de que esta ley considere todos los aspectos posibles que puede vivir un joven y también lo malo es de que trata de tomar esos aspectos generales, convertirlos en una ley, y si en tal caso esta norma no abarca eso, está criminalizado. Y si en tal caso esta norma no abarca eso, también está criminalizado. No podemos seguir viviendo en la criminalidad. Necesitamos libertad. Obviamente necesitamos un marco jurídico en el cual caminar, pero tampoco queremos que nos aprueben otra ley que nos quite libertades en vez de que nos dé oportunidades. Sí, porque se va a convertir en libertinaje. Ese Exacto. es el gran problema. Exacto, exacto. Sí, o sea, entendemos perfectamente bien que no podemos vivir en una sociedad claramente sin ordenamiento, sin Sin orden, ley. sin leyes. Perfecto, pero nosotros no necesitamos otra ley que nos diga cómo comportarnos, o sea, que en la ley general nos remarque, que nos den un comportamiento y que todavía en la segunda ley directa para las juventudes nos quieran quitar libertades o nos quieren hasta quitar más libertades que a las personas adultas. ¿Como cuáles? Aparte de la marihuana, digo, porque también acuérdate que hay drogas Sí, claro, sintéticas claro. y esas Claro, son dentro del análisis que tuvimos fue de la marihuana, ya dentro de algunas, ya entrar estos temas sobre las diferentes drogas que podría haber la cocaína, los diferentes cristal y sustancias de todas cannabis, esas. todas esas ya sería un tema más profundo a tocar sobre la necesidad o cómo podemos ver, cómo consideramos la libertad tan primordial, si consideramos la libertad superior a la salud pública o cómo vemos, eso ya sería otra cosa, pero nosotros Claro, hablamos de una de las plantas pues más discutidas y ya cerca de aprobar totalmente legalmente, pero aquí está el problema. En los estados donde por ejemplo, donde el aborto para las mujeres es legal, no recuerdo bien, y creo que sí hay diferencia de meses por estados, creo que en Ciudad de México es un mes después y en Hidalgo es un mes antes, no sé perfectamente y no tengo el dato suficiente para decir cuál es el mes, pero en Ciudad de México, en Hidalgo y en Oaxaca tienen la posibilidad de abortar a tal mes. Lo malo de esta nueva ley para las juventudes es que si se aprueba general para toda la nación, podría ser un impedimento jurídico para las mujeres jóvenes, en este caso, para poder abortar en estos mismos estados donde ya está legalizada. Esto porque lo consideran un marco jurídico donde impera, donde llega a las juventudes, y esta ley les permitiría, o sea, no sería la prohibición total, pero sí habría una traba a favor a para, por favor. ejemplo, mermar o tratar de criminalizar a esta mujer que está tratando de abortar. Y la Entonces, verdad es que mi cuerpo es mío y yo decido. exactamente, ya Punto. nosotros, ya los jóvenes, por ejemplo, ya no tenemos la misma decisión, ni ya no tenemos la misma consideración de que nosotros tenemos de si está bien o no abortar, si tenemos o si queremos que las mujeres aborten, ya nosotros para la mayoría, y hablando yo como hombre, como Ajá. esto, nosotros no podemos seguir permitiendo tratar de implementar o de llegar a esto
nosotros seguimos y tratamos de seguir y nosotros no podemos opinar. ¿Ya te escuchó? Yo ya. ¿Tú? Ok, perfecto. Sí, ya saben, fallas técnicas que nunca faltan. Entonces, no sé si es Luisito, ¿qué? Sí, a lo que queremos llegar con esto. Se están tratando de tener las consideraciones suficientes por ejemplo, en esta legislatura y en este gobierno para los jóvenes, pero lamentablemente se están encaminando mal. Hay algunos programas sociales, por ejemplo, actualmente. También nos escuchábamos a una de las diputadas que participaban en este foro Ajá. hablar sobre su niñez, la misma diputada que no nos supo responder algunas preguntas, la misma diputada que es la que alabó la beca Benito Juárez o la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros también, nosotros refiriéndome a los participantes en este foro, entendemos bien las necesidades dentro de la sociedad mexicana, de los estudiantes mexicanos, que no todos tienen la posibilidad, pero también llegamos a que el punto en el que la compensación de estas mismas becas junto con lo que se nos está quitando en un futuro no es redituable. ¿A qué me refiero con lo que se nos está quitando en un futuro? Vamos a hablar sobre el punto más importante, yo creo que era de los puntos más importantes, porque no se considera actualmente, y no lo veo en las agendas políticas, y no lo veo en los periódicos, y no lo veo en los medios que se esté hablando de esto. En Estamos las hablando de redes, que son las en las más redes, no importantes. vemos cómo se está hablando. ¿De qué nos está hablando y qué nos importa también nosotros, o qué nos debería importar a nosotros también como jóvenes? Es sobre toda la deuda que se nos está dejando. El punto más importante y el punto que quería tocar en esta entrevista tan importante es la deuda que se nos está dejando. Porque aquí vamos a hablar, por ejemplo, en el caso más cercano que tuvimos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inauguró. Lo pretenden y lo ilusionan y lo comparten como un proyecto que no se endeudó, que no, que terminó con la corrupción. Ya no hablemos sobre la Que es de corrupción y sobre primer los términos mundo, políticos. déjame decirte. Sí, no, no, Que es de primer mundo. que es de primer mundo. Imaginemos que vamos a aceptarles que de verdad sí hicieron todo bien, que no hubo corrupción y que Sí, no hubo sí. esto, pero sí se endeudaron. Si vemos dentro de las propias finanzas, hubo deuda, se emitió deuda. No tan fácil ni no tan previsible, no tan visible como la que se podría tomar anteriormente como en un préstamo hacia el Fondo Monetario Internacional, pero sí se endeudó, sí se tomaron recursos de diferentes instancias donde ya no hay. Ahora, también se está endeudando con el Tren Maya y también se está endeudando muchísimo más con la refinería. Aquí ya no hay un punto de que digamos, aquí ya no decimos, no, tal vez se está endeudando. No, ya las finanzas públicas y todas las cuentas que nos ha dado el gobierno, que nos ha dado, es deuda. ¿Y qué pasa aquí? La deuda es totalmente inmoral, la deuda que se adquirió para hacer todos estos magnoproyectos, que ya vamos a quitarles si son viables o no, vamos a olvidar eso. Nos están dejando deuda a nosotros, a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque no la va a pagar el presidente, no la va a pagar el presidente, el siguiente presidente, la van a pagar nuestros nietos, la van a pagar nuestros hijos, no vamos a Ustedes, hacer nosotros. Es justamente, nos estamos preocupando justamente, adquirir deuda es adquirir ya, es endeudar a las personas que están ahorita por convertirse en mayores de edad o a todavía las personas que no han nacido. Ese es el problema. Se es está que sabes endeudando a que las personas. estaba yo leyendo que no hubo licitaciones. Ellos se fueron con los amigos. Lo mismo que tanto criticaban, están haciendo ellos lo mismo. Y es que tal vez nosotros podamos prever y podamos darle el discurso de que tal vez sí, Texcoco tenía mucha corrupción y tal vez tenía mil y un cosas y se estaba hundiendo y lo que quieras y era en un lago y se querían salvar el lago. Yo no entiendo ese tipo de justificaciones. Ni yo, Pero pero ¿cómo bueno. puedes considerar que un proyecto que estaba premiado como por uno de los proyectos arquitectónicos más importantes del mundo, que Ujú. iba a ser el aeropuerto de Texcoco, lo puedes considerar, lo puedes cancelar, justamente te agarres, cancelar la indemnización a las empresas,
construir un nuevo aeropuerto, tener y comprar los nuevos terrenos para el aeropuerto y todavía que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto no llega al nivel que estaba al anterior aeropuerto que cancelaste, no tenga ni siquiera, no sea ni la mínima capacidad. 8 vuelos diarios. Se supone 8. que era para disminuir el tráfico de la Ciudad de México. Es Y como, espérate que aparte ya se van a dividir los vuelos. Unos van a llegar al de siempre y otros al nuevo, al Felipe Ángeles. Y traen retrasos y la gente ya se empezó a quejar. Y bueno, pues claro, en redes la gente de allá, del otro equipo, pues no, de primer mundo, vean las cuyas que pueden comer, la barbacoa. Oye, en lugar de dar un informe o una presentación como debe de ser, promueven barbacoa. Oye, ¿qué pasa? Ahora, estaban diciendo, no, es que los comercios estaban cerrados, los negocios. Y no, los negocios sí estaban abiertos, eso sí es cierto. Pero la realidad es una, que los vuelos sí se están dividiendo, que están saliendo muy pocos del nuevo, del Felipe Ángeles, y sobre todo de que hay retrasos. Una señora venezolana ya llevaba 3 horas de retraso con el nuevo aeropuerto. sí, y justamente aquí son las consideraciones que retomamos aquí los jóvenes. Es no podemos tolerar y no podemos concebir que un proyecto, al menos que se supone de talla internacional, que se supone que era un proyecto viable, nos estén endeudando, porque tal vez, imaginemos, nos vamos por diferentes puntos de la economía, sobre qué es moral, sobre qué es. Imaginemos que tal vez un poquito de deuda más no nos haga daño. O tal vez nosotros como jóvenes o como mexicanos aceptemos esta deuda por el bien de nuestro país, por una recuperación económica efectiva y así. Digamos nosotros, ok, endeúdate. Nosotros los jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar esto. Pero entonces danos un proyecto que sí sirva para una recuperación económica. No nos des esto. No nos respondas, no nos trates de ver la cara, porque justamente es algo que los jóvenes sí se están viendo y se están dando cuenta. Nos tratan de mimar, nos tratan de hacer menos, y eso es algo que todavía y que ya los jóvenes estamos cansados, que nos traten de enseñar, que nos traten de tomar como niños, que nos traten de ver como alguien que no sabe por cuando es, o sea, no somos tontos, nos podemos ver los datos, podemos ver las consideraciones, podemos ver todos los aspectos generales y nos damos cuenta que tu proyecto, el proyecto que hiciste, que nos endeudaste, que tanto reclamabas y tanto proclamabas como una bandera anticorrupción, tiene corrupción, no está al nivel de otro, no ayuda casi nada al tráfico aéreo, Al estás, contrario, lo atrasa y estás tratando de endeudarnos y estás tratando de decirle a los jóvenes que este es el proyecto que nos merecíamos por endeudarnos. Yo no creo. y las sorpresitas que van a traer más, no nos olvidemos, van a venir más sorpresitas en cuanto a la economía, van a venir cosas más fuertes y que no sé si México pudiera resistir porque la verdad no estamos como para caprichitos del Palacio Nacional, ¿no? Exactamente, exactamente. Y este tipo también, los jóvenes, ¿qué más tomamos ahora? Los jóvenes dentro de la economía nacional, cómo se nos está aplazando y cómo diferentes acciones tratan de ver y tratan de mermar con el futuro próspero de esta nación. Nosotros los jóvenes, ahorita hablando del tema, si nosotros los jóvenes ahorita quisiéramos de verdad
o bueno, queremos, pero si de verdad se nos escuchara estas mismas consideraciones, no se estarían tomando ni siquiera las medidas, ni siquiera estas consideraciones de una reforma energética, bueno, una contrarreforma energética que lo único que haría sería contaminar más nuestro país, sería quitarle más posibilidades a las empresas que manejan energías sustentables, sería quitarle más sería quitarle incentivos a las empresas extranjeras que vinieran a invertir aquí en México, que esas mismas empresas son las que nos contratan a nosotros los jóvenes, no el gobierno. El gobierno no nos contrata y el gobierno no es el que genera riqueza, son las empresas. Esas empresas nos contratan a nosotros, a los jóvenes, y nosotros como los jóvenes debemos estar y debemos reclamar cómo se está ahuyentando cada vez más a las empresas. Cada vez más esta contrarreforma energética que está tratando de ahuyentar, de darle prioridad a la CFE, cuando sus plantas son las más contaminantes y las más caras, nos estás tratando de encarecer de lo que nosotros vivimos, la energía. Y Todas tratar de esas abrir más situaciones. refinerías, Luis. Sí, y eso, Lo- o sea, y tú no llegamos al entendimiento y no llegamos a la consideración de cómo podría ser, cómo es posible que se trate de dar prioridades a esto. Nosotros los jóvenes somos los que vamos a respirar el aire de 50, dentro de 40 años, y nos estás obligando y con tu contrarreforma le estás obligando a estas mismas empresas a contaminar más, estás obligando y estás dándole la oportunidad a las plantas contaminadoras extraordinariamente inviables, contaminantes de nuevo y poco mantenidas de la CFE, le estás dando prioridad. Uno, que se nos haga más caro, estás contaminando más y nos estás apostando nuestro futuro de los jóvenes, porque el presidente ahorita no va a llegar a como los jóvenes de ahorita vamos a llegar. El presidente de ahorita no va a llegar, no va a respirar el aire que nosotros vamos a respirar o que nuestros nietos van a respirar en 40 años. Él no. Pero Pero sus nosotros nietos los sí, jóvenes somos los que vamos a sufrir las consecuencias, las próximas generaciones. pero sus nietos sí. Exactamente, pero justamente, ¿en qué cabeza le cabe? Pero sus nietos, quién sabe, porque sus nietos ya nacieron en Estados Unidos. Tú no sabes las vueltas que da la vida. Tú no sabes. A lo Entonces, mejor ahorita están arriba y al ratito va a estar como varios han querido este señor que estén. Ve los periodistas, Luis. No puedes tener libre expresión porque entonces te vas. justamente. Y sí, y también, ¿qué más? Les estás causando inseguridad, le estás dando inseguridad a los jóvenes. Nosotros los jóvenes no estamos teniendo la perspectiva, no estamos teniendo la Ujú. dirección que quisiéramos tener. Muchos jóvenes están ahora y saben el miedo y saben las consecuencias que podría dedicarse al periodismo. Al periodismo, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que hay mucho joven también, que no hay que dejar pasar, que le cree que porque le pagan su beca, que le pagan que por esto, le creen, Luis. Tú no le crees porque gracias a Dios tienes una preparación, pero hay jóvenes de que con tal de que les paguen y sin estudiar y que según estoy en la beca y todo, pues es el mejor presidente. Mientras a mí me llegue mi dinerito, no me importa nada. Y dicen lo que él quiere escuchar, hacen lo que él quiere que hagan. Y mientras siga eso, no se va a poder hacer nada. Por eso es que no le gustan los jóvenes como ustedes, estudiosos que no se quedan callados, que se saben las leyes, que se están preparando. Y eso es lo que a él es lo que más detesta. Claro, claro, hay algunas también consideraciones que por qué el presidente y ya no quiere a los jóvenes, porque al principio sí fue una aprobación máxima sobre este cambio de las becas o
nueva realidad sobre estas becas, pero poco a poco los jóvenes nos hemos dado cuenta y también como todos los beneficiarios de sus programas sociales se han dado cuenta cómo es nada más una estrategia electoral y no un programa verdaderamente para ayudar a la sociedad en conjunto. Los jóvenes se han dado cuenta que estas mismas becas no vienen de los bolsillos del presidente, sino vienen de los impuestos recaudados ante las personas que producen riqueza en este país y las personas, por ejemplo, beneficiarias de Sembrando Vidas, se han dado cuenta que más que nada se ha dado es una compra de votos, es una propaganda electoral que si tú no, que si tú eres beneficiario de cualquier otro programa social, tampoco puedes ser perteneciente al programa de Sembrando Vidas, o viceversa, si tú eres de Jóvenes Construyendo el Futuro, no puedes ser acreedor de Sembrando Vida, y se han dado diferentes, consideraciones ahí que le han dado a la sociedad a entender que este no es el camino y que este no es un verdadero presidente que se preocupe del fondo, sino de las formas, porque él trata de quedarse como el, 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 el- el encarnador, el que encarna el bienestar en este país cuando verdaderamente su bienestar es selectivo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es autoritarismo y no lo sacas de ahí, no lo sacas de ahí. Y todos los demás una bola de... Por eso me da muchísimo gusto tener este espacio contigo, porque expresas lo que los demás jóvenes quisieran, que a veces no se atreven, o porque no les gusta la política como a ti te encanta, y tú eres portador de esa voz. Y es un gran honor poder aquí tener el espacio suficiente que nos abran también, que me abran. Y muchas gracias por abrirme este espacio para poder expresar la voz, porque no me considero el propietario de la verdad absoluta, pero al menos siento que tengo tuve las charlas suficientes o la opinión de diferentes jóvenes y he tenido la posibilidad, la fortuna de escuchar jóvenes de diferentes estados de la República, de diferentes estados de mi municipio, diferentes estados, me refiero a diferentes colonias, a diferentes estratos, a diferentes lugares de mi municipio, a diferentes municipios de mi estado. Eso me ha dado, yo creo que la posibilidad para poder hacer un análisis y no hablar por todos, sino pero hablar por una gran mayoría de los cuales se preocupan por este país, por su futuro en este país y cómo nos vamos a involucrar en la política y cómo nos podremos involucrar en la política que nos, que nos dirige. Yo espero, Luis, que sigas siendo la voz de los jóvenes que no les dejan alzar esa voz. La voz de los jóvenes que desgraciadamente están silenciando. La voz de esas voces que ya no van a decir nada por haberles quitado la vida. En cuanto, porque hay mucho joven periodista que igual se está yendo. Totalmente. Claramente, pues es trabajar, es seguir escuchando, no hay descanso para lo que está pasando. El, el trabajar continuo significa escuchar continuamente, significa tener oídos para todas las opiniones y de eso generar tu propia convicción, pero también ser tu parte y ser tu portavoz de diferentes voces que no han podido ser escuchadas, que fueron apagadas o que fueron silenciadas. Efectivamente. Y si alguien de los escuchas que les interese o que tengan alguna idea de cómo poder mejorar al país, ¿a dónde te pueden contactar, Luis? Pues miren, me encuentro como Luis Piña en Instagram, específicamente mi arroba es pina9984 y en Facebook, en mis dos diferentes páginas, estoy como Luis Piña y siempre estoy ahí abierto a mensajes, opiniones, propuestas, lo que sea. Estoy abierto y estoy a escucha de todos. Y créanme que les contesta
y que tiene sus opiniones para él, cuentan y mucho. Créanme que sí, que es un jovencito que tiene muchísimo futuro por delante, un joven que tiene una madera impresionante. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo de Luis Piña, no? Síganlo. ¿Alguna frase con la que te quieras ir, mi Luis? Es una pequeña reflexión. Los jóvenes, justamente en este momento, con el ejemplo de los jóvenes del pasado, podemos resolver los problemas que nos plantea el futuro. Pues muchísimas gracias, qué linda reflexión. Te voy a pedir que luego me la mandes por WhatsApp para poderla poner exactamente bien en el contenido. Gracias por haberme acompañado, Luis. Se me fue rapidísimo contigo, siempre se me va muy rápido, pero para la próxima temporada, aquí vas a estar. Aquí Tú- estaré, aquí estaré. claro. Y es más, te propongo algo. Lo vamos a hacer ya tú y yo juntos en un lugarcito donde tomemos un café y platicando de política, Me parece perfecto. ¿vale? Pues chicos, gracias por habernos acompañado. Ya saben, síganme en un lugar para platicar en Instagram y todo lo demás es un lugar para platicar, el diván o el diván, un lugar para platicar. Que tengan una excelente noche y gracias por habernos acompañado. Saben que los quiero y mil gracias, Luisito.